Hola, hola, hola. Bueno, recuerda que tienes que hablar por el... Claro, todo lo que sale por el micrófono se graba, ¿sí? Se transmite. ¿Ok? Bueno, buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida. Esta es la Biblioteca de la Legislatura de Salta, en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amad Lacra, ¿no es cierto? Vamos a empezar esta conferencia de la cual Ana María Arancet, que es de la Agrupación Cultural de Uruguay, va a dar, ¿no es cierto?, el inicio y nos va a contar un poco sobre la disertante. Adelante, Ana María. Bueno, también buenas tardes. Muchas gracias por estar. En nombre de la Agrupación Cultural Uruguay, le damos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan. Agradecemos el espacio y apoyo permanente brindado por el director de esta biblioteca, que se acaba de presentar, el señor José de Guardia de Ponté. También nuestro reconocimiento a la profesora Salomé González Vega, que nos honra con su presencia, haciendo posible, con su generosa disposición, la realización de este encuentro. La actividad a desarrollarse es una de las acciones que nuestra agrupación ha organizado para celebrar los 200 años de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay, acaecida el 25 de agosto de 1825. A continuación, leeré la disposición de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, que dice así: artículo primero, declarar de interés de la Cámara de Senadores el ciclo de actividades culturales que realiza la Agrupación Cultural Uruguay con motivo del bicentenario de la independencia de la República del Uruguay. Artículo segundo, registrar, comunicar y archivar. Con este marco referencial, nos complace presentar a la profesora y escritora Salomé González Vega, quien hoy expondrá sobre el tema Juan Carlos Onetti, Poética del Vacío, centrada en dos obras emblemáticas del mencionado autor uruguayo, El Pozo y Para una tumba sin nombre. La mirada aguda y sensible de la profesora González Vega sobre la obra del mencionado escritor nos permitirá acercarnos a un mundo complejo y fascinante. Onetti, Onetti, integrante de la llamada generación del 45 en Uruguay, se destacó por su rigurosidad intelectual y por su compromiso con la calidad literaria profundamente enraizada en la realidad nacional. Su obra marcó un camino literario propio y desafiante, que influyó notablemente en sus contemporáneos. Este escritor, galardonado con el Premio Miguel de Cervantes en el año 1980, construyó un universo narrativo único, lúcido y sombrío, que ha dejado una marca indeleble en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Al respecto, Mario Benedetti escribió tras la muerte del escritor: ahora somos conscientes de que a Onetti lo queríamos más de lo que creíamos quererlo, que ya era mucho. No solo la literatura uruguaya, sino también la latinoamericana y hasta la que se produce en castellano, ha quedado con esta muerte como descabezada. Eh, Antes de pasar a leer el currículum de la profesora Salomé, eh, me voy a tomar la libertad, la licencia de saludar especialmente a todas las chicas
del profesorado de enseñanza primaria del Piaget. Es un gusto que las bibliotecas se llenen de gente joven como ustedes, porque no estamos acostumbradas a esto. Así que gracias por estar, chicas. Es muy importante, bueno, para nosotros los grandes, para todas las bibliotecas del país, que ustedes las frecuenten y se acerquen a la literatura y a los poetas y a los escritores. Así que gracias. Así que ahora voy a leer el currículum de la profesora. Que dice así: ella es lectora, principalmente, ¿no? Para ser escritora maravillosa. Lectora, escritora y profesora en letras egresada de la Universidad Nacional de Salta. Ejerce la docencia en el nivel superior. Publicó 2 libros de poesías: Ausencias, entre silencios de luz y sombra, en el 2023, y Evanescentes, en el 2024. Sus textos fueron seleccionados para conformar diversas antologías, entre las que destacan, a nivel provincial, Voces de Salta, Poesías de la SADE, Para no olvidarte, poesía en homenaje a Daniel Toro, y De vino en letras, narrativa de microrrelatos. A nivel nacional, Talismanes en el viento, poesías en Córdoba, Haikus, 158 instantes fugaces, poesía de Buenos Aires. Y finalmente, a nivel internacional, ha presentado nuevos autores del cuento latinoamericano en Chile, un texto de narrativa, y Voces de Hispanoamérica, un texto de poesías en España. Trabaja en la creación de una biblioteca macedoniana fija y móvil llamada La Eterna Idea un Amor, el no existente caballero, en homenaje a 2 entrañables personajes del escritor argentino Macedonio Fernández. Esto funciona en San Carlos, ¿no? Actualmente continúa su formación académica cursando la maestría en Ciencias del Lenguaje y trabaja en proyectos de poesía y narrativa. Con todo esto, no queda más que darle la bienvenida con un fuerte aplauso a la profesora Salomé González. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, chicas. Nuevamente reitero lo que les mencionaba Ana María. Gracias por estar acá. Espero que sea una tarde provechosa, amena y llena de literatura de este gran escritor uruguayo, Juan Carlos Bonetti. Gracias, José, por el espacio. Gracias, Ana María, también por la gestión, por brindar, por tejer estos puentes entre disertantes y gente que le gusta hablar de literatura, que es lo que más me gusta hacer, y poder llegar a distintos lectores, ¿sí? Eso se valora muchísimo y creo que es súper importante contar con espacios así. Así que, otra vez, gracias por estar acá, ¿sí? Bueno, ¿por dónde comenzar? Creo que antes de ir a lo que sería la conferencia, sus temáticas y las novelas, la mejor forma de acercarse a un escritor, sobre todo si es que no lo han leído, o si no han leído también, porque conozco que hay personitas por acá que sí lo han leído, eh, es a través del acercamiento a sus palabras, ¿sí? Por eso, en esa hojita que ustedes tienen, ¿vieron? Quiero que empecemos la lectura con 2 frases importantísimas, seleccionadas arbitrariamente, porque de acuerdo a lo que más me gusta de Onetti, y bueno, también hay un poco de relación, ya vamos a ver más adelante, con la temática de la conferencia. ¿Sí? La primera frase que ustedes tienen ahí se extrajo de la gran novela de Juan Carlos Onetti, titulada La vida breve. Es una novela importantísima, no solamente para el Uruguay, sino para América toda y a nivel internacional, ¿no? Porque se la considera por muchos críticos y escritores y teóricos de la literatura también, la precursora de la novela moderna. La frase que les seleccioné dice: la literatura es mentir bien la verdad. La palabra mentira y la palabra verdad son términos que aparecen muchísimo, sobre todo en la segunda novela, y es justamente el binomio sobre el cual se construye mucha de la literatura de Onetti. Y la segunda frase, a ver si me acompaña José con...
Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que formarán la forma del sentimiento que los llene. Frase extraída del Pozo, primer novel de la que vamos a conversar, y la novela inaugural en la trayectoria de literatura breve de Juan Carlos Bonetti, ¿sí? Publicada en el año 1939, seguramente se estima que se escribió mucho antes, pero bueno, esa es la fecha de su publicación. Esta música de fondo que están escuchando es de Eric Satie, la pieza se llama Gymnopédie, es un músico impresionista, me parece que trabaja muy bien la idea de los vacíos y la idea de los silencios, y por eso se relaciona muy bien con este escritor, ¿no? Vamos a ver cómo de a poquito la idea de estos dos términos, del vacío y del silencio, no solamente sirven como temáticas o tópicos a lo largo de su obra, sino como eje vertebrador de esa estructura sobre la cual se asienta cada una de las novelas, ¿sí? Bien, ahora sí comenzamos. Primeramente me gustaría comentarles algo acerca del título. Vieron que se titula Juan Carlos Bonetti, Poéticas del Vacío, El Pozo y para una tumba sin nombre. Y se encuentran ante una escritura en prosa. La poética excede al verso, ¿verdad? Ustedes saben eso, me estuvieron comentando que ya habían trabajado la noción de literatura, hablo para las chicas especialmente. ¿Y por qué se llama poética? Acá el término poética no refiere a la construcción genérica de la poesía, digo, no pienso solamente en construcción estrófica, construcción de verso, sino que me remito a su sentido etimológico. El significado etimológico de poética y poesía es creación, de manera que la conferencia podría traducirse como la creación de los vacíos, la creación de los silencios, la creación de las ausencias. ¿Sí? Hecha esa precisión, me gustaría también detenerme un ratito en lo que es la novela como género, ¿sí? La novela como género literario suele pensarse que es un texto que se ubica por entre medio, digamos, o en el límite entre el cuento y la novela, debido a su extensión. Pero si nos restringimos solamente al criterio de la extensión, es como que queda floja la definición, un tanto endeble. Entonces por ahí me gustaría tomar de este libro, ahora se los muestro, que es de Ricardo Piglia, titulado Teoría de la prosa. En él, Ricardo Piglia, un gran escritor argentino, crítico, y también construyó un aparato teórico literario importante, toma la definición de Gilles Deleuze para hablar de la nouvelle. ¿Y por qué toma la definición y por qué la retomo? Porque me parece importante. Porque este autor dice que como característica de la nouvelle, característica elemental, es la idea del secreto. La idea del secreto, la idea del vacío, la idea del silencio, insisto con esto, ¿sí? Como ejes vertebradores de toda la literatura bonetiana y especialmente estas dos novelas que nos convocan. Hay otro aporte de un escritor llamado Auerbach, que también me gustaría traer a colación, también es mencionado en este libro de Ricardo Piglia, Teoría de la prosa. Dice que ese secreto tiene que buscarse o rastrearse en la voz narradora. ¿Sí? Retengan esto, la idea de un secreto y la idea de que ese secreto está latente, está solapado, nunca explícito, nunca hay nada explícito en Onetti, en la voz narradora. En El Pozo nos encontramos ante una voz narradora, es un texto monologal, ¿no? Como una suerte de monólogo interno, ya vamos a ir conversando y leyendo sus citas, mientras que en Para una tumba sin nombre tenemos una polifonía de voces, ¿no? Tenemos una multiplicidad de versiones que se construyen en base a un relato, y esa multiplicidad está dada por diversos personajes, en este caso 3. ¿Bien? Eso respecto a la novela. Ahora, antes de seguir, también les menciono, ya que les mencioné el texto de Ricardo Piglia, Teoría de la prosa, los textos de Onetti que vamos a trabajar fueron extraídos de este librito, es una edición
publicada por Eterna Cadencia, contiene las novelas del escritor uruguayo. También hacia el final voy a leerles un fragmento, una cita de este librito que se llama Teorías, que es de Macedonio Fernández, y como dato de color nada más, porque bueno, Macedonio se habrán dado cuenta que es también uno de mis escritores referentes que más me gustan, Arbitrariedad Pura, de María Negroni. ¿Sí? Este es el penúltimo libro que sacó María Negroni, es una suerte de ensayo que reflexiona en torno también a la creación literaria, y en él hay una entrevista apócrifa, por supuesto, a Macedonio Fernández, y hay un fragmento que me gustaría leer, sobre todo cuando les hable, cuando conversemos sobre la lectura del escritor. ¿Qué será esto de la lectura del escritor? Bien. También he consultado otros textos teóricos, se los voy a leer para que no queden solamente los libritos, no se los puedo mostrar porque los tengo en formato digital, pero se los menciono. He leído también para constituir esta conferencia el texto de Basile Teresa, titulado Un relato sobre los miserables para una tumba sin nombre, de Juan Carlos Bonetti, publicado en la revista Orbis Tertius número 7 del año 2000. Es un texto que se consigue en la web. He escuchado y leído la conferencia de Juan Villoro, un escritor mexicano también exquisito, titulada Adivina, equivóquese, pronunciada en el año 2009, en honor también, en una suerte de homenaje a este escritor uruguayo. Y de Vargas Llosa he leído El viaje a la ficción, El mundo de Juan Carlos Bonetti. Es un libro que también se consigue en la web, está en PDF para descargar, de Alfaguara, ¿sí? Sobre todo tomé de Vargas Llosa la idea de los planos. Bien, eso sería el aparato teórico, literario y crítico que utilicé o del cual me serví para construir esta conferencia. Volviendo, antes de entrar en el pozo, breve aclaración. ¿Por qué la elección de estas dos novelas? ¿Qué tienen que ver con esto de la poiesis o la creación de los vacíos, de las ausencias y de los silencios? Considero que las dos novelas, tanto El pozo como Para una tumba sin nombre, no solamente se constituyen en su estructura interna con vacíos, silencios y ausencias, sino que invitan al lector, suscitan en el lector la invitación a pensar en la creación literaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esto. Lo que distinguí son básicamente dos procedimientos narrativos. En el primero me voy a detener, que es el procedimiento utilizado en la novela El pozo. ¿Cómo se constituye el pozo? Hablemos un poquito del argumento. Van a ver que mientras hablamos del argumento de cada una de las novelas, o sea, de qué se trata, va a ser como un poco imposible disociar la trama de esa estructura, porque como les decía, la idea del secreto no solamente se constituye en cuanto a tópico, en cuanto a tema, en cuanto a trama, en cuanto a contenido de la historia, sino en estructura. En El pozo tenemos a un personaje importantísimo, el protagonista, narrador, llamado Eladio Linacero. Linacero se encuentra solo en su habitación, en su cuarto de alquiler, que comparte con su compañero Lázaro, que no aparece, solamente es mencionado en algún momento de la novela, y se dispone a escribir una confesión. Pero lo importante acá, lo llamativo, es que la palabra confesión aparece ya casi al final de la novela. Como lectores, nos vamos adentrando a esta confesión, sin saber lo que va a ser una confesión, a través de la lectura de juxtaposiciones de imágenes devenidas de hasta fuentes de dudosa procedencia, me animaría a decir. Porque tengo fragmentos que remiten a los recuerdos de Eladio Linacero, y claramente son recuerdos, él lo menciona. Tenemos otros fragmentos que se ubican en el plano de la inconsciencia, en el plano del ensueño. Tenemos también la presencia de recuerdos modificados. Esa es otra temática bien presente en el escritor, ¿no? Pienso, para que dejamos también redes de lectura y no solamente nos centremos en El pozo y Para una tumba sin nombre, sino también para generar por ahí curiosidad o para que, si ya lo han leído, lo recuerden. Pienso en el texto La casa en la arena, ¿no? Es un texto bellísimo de Bonetti que versa básicamente sobre la construcción del recuerdo. Cómo se puede construir un recuerdo y qué puedo modificar en él. Es precioso, es un cuento muy lindo. Entonces, volviendo al pozo, juxtaposición de imágenes devenidas, sueltas, de distintas fuentes, que hacia el final van entretejiendo esa confesión, que en definitiva nunca sabemos cuál es.
¿Se acuerdan que les había dicho que el secreto, que el vacío, que la ausencia, hay que buscarla según el aporte de Orwach en la voz narradora? Navegar por las aguas o por la literatura de Onetti es navegar en la incertidumbre. Y creo que eso es lo maravilloso que tiene este escritor, ¿no? No hay certezas ni en la literatura en general, y menos en Onetti. No es una invitación a la reflexión, es una invitación a la incertidumbre. Veamos cómo empiezan a manifestarse esta yuxtaposición de imágenes y sobre todo esta idea que les había mencionado de no saber exactamente de dónde proviene cada imagen. Para ello, los invito a que leamos las primeras citas que tienen en la fotocopia que les entregaron, ¿sí? Seleccioné las citas y me quería darles en formato papel porque van a ver que la escritura de Vanetti tiene una tensión lírica que es necesario, ¿no?, fijar a través de la lectura, me parece, en papel y no solamente oírla, ¿no? Veamos cómo comienza el pozo. La primera cita que le seleccioné dice: recuerdo que, antes que nada, está hablando Eladio Linacero, evoqué una cosa sencilla. Una prostituta me mostraba el hombro izquierdo, enrojecido, con la piel a punto de rajarse, diciendo: date cuenta si serán hijos de perra. 20 por día y ninguno se afeita. ¿Qué es lo relevante de esta cita? Prestemos atención por ahí a la palabra evocar. Fíjense cómo comienza. Recuerdo que antes que nada evoqué una cosa sencilla. ¿Qué es evocar? Si buscamos su significado, encontramos las siguientes tres acepciones en el diccionario de la RAE. Primer significado: recordar algo o a alguien. Recuerdo, traerlo a la memoria. Segunda acepción: dicho de una cosa, traer algo a la imaginación por asociación de ideas. Repito, traer algo a la imaginación por asociación de ideas. Y tercera acepción: llamar a un espíritu o a un muerto. No es inocente, me parece, que se haya elegido la palabra evocar para dar inicio a esa yuxtaposición de imágenes con la que se construye la primera novela. Recuerdo, está claro, que antes que nada evoqué, pero imaginé, recordé. ¿Qué es evocar? ¿Sí? Me parece que esa palabra, que parece poco importante al principio, ya nos pone ante una escritura que va a ser intensa, no solamente por su lirismo, sino por su complejidad. No la complejidad gramatical, porque ustedes ven que las frases son simples, son correctas, son claras, pero sí hay mucha hondura lírica y mucha hondura conceptual. ¿Sí? Vamos viendo qué nos presentan las siguientes citas. Veamos la 2. Dice: me gustaría escribir la historia de un alma. No dice quiero escribir una confesión, lo dice al final. Acá dice quiero escribir la historia de un alma, de ella sola, sin los sucesos en que tuvo que mezclarse, queriendo o no, o los sueños, desde alguna pesadilla, la más lejana que recuerde, hasta las aventuras en la cabaña de troncos. Cuando estaba en la estancia, soñaba muchas noches que un caballo blanco saltaba encima de la cama. Recuerdo que me decían que la culpa la tenía José Pedro, porque me hacía reír antes de acostarme, soplando la lámpara eléctrica para apagarla. Lo curioso es que, si alguien dijera de mí que soy un soñador, me daría fastidio. Es absurdo. He vivido como cualquiera o más. Si hoy quiero hablar de los sueños, no es porque no tenga otra cosa que contar, es porque me da la gana simplemente. Y si elijo el sueño de la cabaña de troncos, no es porque tenga alguna razón especial. Hay otras aventuras más completas, más interesantes, mejor ordenadas. Pero me quedo con la de la cabaña porque me obligará a contar un prólogo, algo que me sucedió en el mundo de los hechos reales, hace unos 40 años. También podría ser un plan para el ir contando un suceso y un sueño. Todos quedaríamos contentos. Sueño, pesadilla, recuerdo, suceso. ¿Se dan cuenta? El juego de palabras que contribuye a esto, ¿no? Eladio Linacero se sienta a escribir una confesión que tiene que ver con sus recuerdos, pertenece a ese mundo de hechos reales que él menciona en algún momento,
pertenece a su imaginación, son los recuerdos tergiversados, transformados por su conciencia, ¿o qué? ¿No? Digo, ya en estas primeras líneas ustedes ven, de forma solapada, por supuesto, no explícita quizás, la reflexión sobre la creación literaria. ¿De qué se nutre la creación literaria? ¿De dónde extrae el material? ¿Sí? Serían las preguntas que podríamos hacernos. En el mundo de los hechos reales, comienza la cita 3, yo no volví a ver a Ana María, la muchacha de la cabaña de los troncos que hablábamos antes, hasta 6 meses después, pero ¿no era un sueño? Estaba de espaldas, con los ojos cerrados, muerta, con la luz que hacía vacilar los pasos y que le movía apenas la sombra de la nariz. Pero ya no tengo necesidad de tenderle trampas estúpidas. Es ella la que viene por la noche, sin que yo la llame, sin que sepa de dónde sale. Afuera cae la nieve y la tormenta corre ruidosa entre los árboles. Ella abre la puerta de la cabaña y entra corriendo. Desnuda, se extiende sobre la arpillera de la cama de hojas. Tampoco podría decirse que tengo preferencia por ninguna entre ellas. Todas las historias que se me están viniendo a la cabeza en este momento, está diciendo. Viene la que quiere, sin violencias, naciendo de nuevo en cada visita. Y después, que no se limita a eso mi vida, que no me la paso el día imaginando cosas, vivo, ¿no? Hay como una suerte también ahí de redención o acerca de esta voz narradora, ¿no? De Eladio Linacero. Está bien, es una gran preocupación, es un gran interés mío el querer escribir, el querer crear y determinar a ver de dónde llegan todas esas imágenes, pero también vivo, dice por ahí el narrador. Veamos qué nos dice la cita 5. Releo lo que acabo de escribir, sin prestar mucha atención porque tengo miedo de romperlo todo. Hace horas que escribo y estoy contento, porque no me canso ni me aburro. No sé si esto es interesante, tampoco me importa. ¿Para qué se escribe? ¿Por qué escribimos? Una obra de arte, dice la cita 6. Hay solamente un plano donde puede ser entendida. Y cuando se habla de obra de arte, sabemos que la creación literaria puede pensarse bajo esos términos. No el único, por supuesto. Lo malo es que el ensueño no trasciende. No se ha inventado la forma de expresarlo. El surrealismo es retórica. Todo lo que había pasado antes y hasta mi relación con ella desde meses atrás quedó alterado, lleno, envuelto por una niebla bastante espesa, como la que está rodeando, impenetrable, al recuerdo de las cosas soñadas. Acá cuando habla de ella, como son todos fragmentos de historias yuxtapuestas, a lo mejor ustedes ahora tienen la sensación de no comprender, bueno, esa es la sensación primera, la de entrarse en los textos de Onetti, ¿sí? Es un desafío su lectura, pero la recompensa es inmensa, ¿no? Veamos el 7 y ya me detengo en 2 personajes que no son Eladio Linacero. ¿Por qué los sucesos no vienen al que los espera y los está llamando con todo su corazón desde una esquina solitaria? Hasta las imaginaciones por la noche me resultaban amargas y se desarrollaban faltas de espontaneidad y ayudadas, hostigadas por mí. ¿Se puede forzar la creación literaria? Sería la pregunta, quizá. En esa yuxtaposición de imágenes que va constituyendo la trama del Pozo, aparecen algunos personajes que se relacionan con Eladio Linacero. Aparece Cordes, un escritor amigo de Linacero, aparece mencionada Cecilia, su ex esposa, aparece también Lázaro, que es su compañero de cuarto, pero me voy a detener, y aparecen también las prostitutas, ¿no? Son personajes típicos en la literatura onetiana, personajes sórdidos, ¿no? Y ambientes de una sordidez brutalmente real, es otra característica que podríamos mencionar de Onetti. Pero de todos esos personajes que ayudan a que se construyan estas imágenes que devienen de recuerdos, de sueños y demás, me voy a detener en 2 especialmente, que son en Cecilia, su ex esposa,
y en Cordes, el escritor. ¿Por qué en ellos dos? Porque sus intervenciones, o más bien las imágenes en las que ellos aparecen, ayudan a profundizar, a seguir pensando y a seguir cuestionando esta idea de la creación literaria, que es el tema de la conferencia. ¿Sí? Vemos qué sucede en la cita 8, qué sucede con Cecilia. Por aquel tiempo no venían sucesos a visitarme a la cama antes del sueño. Las pocas imágenes que llegaban eran idiotas. Ya las había visto en el día o un poco antes. Se repetían caras de gentes que no me interesaban, ubicadas en sitios sin misterios. Pero en el sumario, se cuenta que una noche desperté a Cecilia, sumario del divorcio, ya están separados. La obligué a vestirse con amenazas y la llevé hasta la intersección de la Rambla y la calle Eduardo Acevedo. Allí me dediqué a actos propios de una normal, obligándola a alejarse y venir caminando hasta donde estaba yo, varias veces, y a repetir frases sin sentido. Se dice que hay varias maneras de mentir, recuerden esta frase leída hace unos instantes, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Esperé que se durmiera completamente, Cecilia, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos de las rodillas y el nuevo olor, extraño, apenas tenebroso de su aliento. Después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes, para hacer su producción, su creación, su obra literaria. Pero aquella noche no vino ninguna aventura para recompensarme el día. Fíjense qué noción de literatura se está trabajando ahí, ¿no? O se puede pensar más bien a partir de esa frase. Debajo de mis párpados se repetía tercamente una imagen ya lejana. Era precisamente la Rambla a la altura de Eduardo Acevedo, una noche de verano, antes de casarnos. Yo le estaba esperando apoyado en la baranda, metido en la sombra que olía intensamente a mar. Y ella bajaba a la calle en pendiente, con los pasos largos y ligeros que tenía entonces, con un vestido blanco y un pequeño sombrero caído contra una oreja. El viento la golpeaba en la pollera, trabándole los pasos, haciéndole inclinarse apenas, como un barco de vela que viniera hacia mí desde la noche. Trataba de pensar en otra cosa, pero apenas me abandonaba veía la calle desde la sombra de la muralla y la muchacha. Ceci, bajando con un vestido blanco. Una vez que recuerda esto, que puede ver la imagen de esa Cecilia de antes, dice lo siguiente. Entonces tuve aquella idea idiota como una obsesión. La desperté. Le dije que tenía que vestirse de blanco y acompañarme. Había una esperanza, una posibilidad de tender redes y atrapar el pasado y la Ceci de entonces. Gracias. Yo no podía explicarle nada. Era necesario que ella fuera sin plan, no sabiendo para qué. Tampoco podía perder el tiempo. La hora del milagro era aquella, enseguida. Todo esto era demasiado extraño y yo debía tener cara de loco. Se asustó y fuimos. Varias veces subió a la calle y vino hacia mí con el vestido blanco donde el viento golpeaba haciéndole inclinarse. Pero allá arriba, en la calle empinada, su paso era distinto, reposado y cauteloso. Y la cara que acercaba al atravesar la Rambla debajo del farol era seria y amarga. No había nada que hacer y nos volvimos. Fíjense ese intento, ¿no? ¿Qué se dice en el sumario y cómo cuenta él su versión de ese momento? ¿Por dónde se escabulle o por dónde se cuela la palabra y el discurso literario? Me parece que está funcionando aquí dos cuestiones importantes, más bien a destacar en este fragmento que leímos. Por un lado, la representación o la imagen que se construye acerca de Cecilia tiene que ver con una imagen trabajada de la mujer a lo largo, que se reitera en varias obras de Onetti, ¿no? La mujer joven, inocente, que hay que proteger, y la mujer adulta, madura, que ha sido de alguna manera corrompida y ya no conserva esa dulzura o esa pureza de la primera juventud. Esto aplica no solamente a sus personajes femeninos, sino a los
varones también, ya vamos a ver en el personaje de Jorge Malavia, en Para una tumba sin nombre. Otra cuestión que me parece súper importante y hermosa también como procedimiento narrativo en este fragmento es esta idea o esta estrategia, si se quiere, un poco quijotesca, ¿no? Imaginar algo y tratar de llevar eso que imagino al plano de los hechos reales, entendiendo por supuesto que ese plano de los hechos reales es que Cecilia, su ex esposa en ese momento, está durmiendo, ¿no? Él la imagina a la Cecilia de antes, la Cecilia con el pelo suelto, con el vestido de flores, y quiere revivir o recuperar de alguna manera esa Cecilia de entonces. Entonces, ¿qué hace? La despierta a medianoche, vamos a la Rambla, pero en el sumario se cuenta otra cosa, dice por ahí Eladio Linacero, ¿no? En el sumario se cuenta que él actuó como un loco, la llevó a la Rambla y le hizo hacer cosas locos, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la versión de los hechos verdadera, si es que existe una única verdad, ¿no? O sea, también es un interrogante bien interesante que suscita la literatura de Onetti. ¿Existe una única verdad? ¿Existe una única manera de contar los hechos? ¿De qué se nutre la literatura? ¿De la verdad, de la mentira? Mientan siempre, decía por ahí el inciso 10 del decálogo de Onetti, ¿no? O como decía la primera frase que leímos, ¿no? La literatura es mentir bien la verdad. Les había dicho también que otro personaje en el que me gustaría detenerme para hablar del Pozo es en Cordes. Cordes es un escritor, en principio amigo de Eladio Linacero, hacia el final ya no es tanto, ya vamos a ver por qué, pero le seleccioné el fragmento porque me parece bellísimo y nos invita a pensar en qué puede generar en nosotros en términos de sensibilidad estética, la lectura de un texto o la escucha de un texto literario, que es la experiencia que tiene Eladio Linacero al escuchar el poema de Cordes, Los pececitos rojos. Veamos en la cita 9. Sus versos lograron borrar la habitación. Habla de los versos de Cordes. La noche y al mismo Cordes. Cosas sin nombre, cosas que andaban por el mundo buscando un nombre. Saltaban sin descanso de su boca, o iban brotando porque sí, en cualquier parte remota y palpable. Era, pensé después, un universo saliendo del fondo negro de un sombrero de copa. Todo lo que pueda decir es pobre y miserable comparando con lo que dijo él aquella noche. Todo había desaparecido desde los primeros versos y yo estaba en el mundo perfecto, donde el pescadito rojo disparaba en rápidas curvas por el agua verdosa del estanque, meciendo suavemente las algas y haciéndose como un músculo largo y sonrosado, cuando llegaba a tocarlo el rayo de la luna. A veces venía un viento fresco y alegre que me tocaba el pelo. Entonces las aguas temblaban y el pescadito rojo dibujaba figuras frenéticas, buscando librarse de la estocada del rayo de luna que entraba y salía del estanque, persiguiendo el corazón verde de las aguas. Un rumor de coro distante surgía de las conchas huecas, semi hundidas en la arena del fondo. Fíjense todo lo que genera o ese mundo que construye que puede construir la lectura de la literatura, la lectura de un poema, ¿no? Llegar a habitar, a vivir con todos sus sentidos y con todo su intelecto esa experiencia de lectura, porque en este momento en el que Eladio Linacero está contando eso, ellos están en la habitación, digo ellos, Cordes y Linacero, y fíjense todo lo que genera en Cordes como lector, como escritor, la lectura de un poema. Luego, pasamos después mucho rato sin hablar. Me estuve quieto, mirando al suelo. Cuando la sombra de la última imagen salió por la ventana, me pasé una mano por la cara y murmuré gracias. Él hablaba ya de otra cosa, pero su voz había quedado empapada de aquello y me bastaba oírlo para continuar vibrando con la historia del pescadito rojo. Me mortificaba la idea de que era forzoso retribuir acorde sus versos. ¿Pero qué ofrecerle de toda aquella papelería que llenaba mis valijas? Nada más lejos de mí que la idea de mostrar acordes que yo también sabía escribir. Nunca lo supo y nunca me preocupó. Todo lo escrito no era más que un montón de fracasos. Recordé de pronto la aventura de la bahía de Arak. Me acerqué a Cordes, sonriendo, y le puse las manos en los hombros.
y le conté vacilando al principio como vacilaba el barco al partir, embriagándome enseguida con mis propios sueños. Hablaba rápidamente, queriendo contarlo todo, transmitir acordes el mismo interés que yo sentía. Cada uno da lo que tiene. ¿Qué otra cosa podía ofrecerle? Hablé lleno de alegría y entusiasmo, paseándome a veces, sentándome encima de la mesa, tratando de ajustar en mi mímica a lo que iba contando. Hablé hasta que una oscura intuición me hizo examinar el rostro de Cordes. Hablé hasta que una oscura intuición me hizo examinar el rostro de Cordes. Fue como si, corriendo en la noche, me diera de narices contra el muro. Quedé humillado, entontecido. No era la comprensión lo que había en su cara, sino una expresión de lástima y distancia. No recuerdo qué broma cobarde empleé para burlarme de mí mismo y dejar de hablar. Él dijo, es muy hermoso, sí, pero no entiendo bien si todo eso es un plan para un cuento o algo así. Yo estaba temblando de rabia por haberme lanzado a hablar, furioso contra mí mismo por haber mostrado mi secreto. No, ningún plan. Tengo asco por todo, ¿me entiende? Por la gente, la vida, los versos de cuello almidonado. Me tiro en un rincón y me imagino todo eso, cosas así y suciedades por las noches. Algo estaba muerto entre nosotros. Me puse el saco y lo acompañé unas cuadras. Por eso les había comentado en un inicio, Cordes, el escritor, en principio amigo, y adviertan este desenlace, ¿no? Adviertan la respuesta que le da Cordes a la lectura, a la entrega absoluta de su creación literaria con todo el entusiasmo posible que hace Eladio el Linacero y su consecuente decepción. Si bien esa es la última cita que tienen, que les coloqué, para no aburrirlos tampoco demasiado, del Pozo, me gustaría leerles solamente un fragmento del capítulo, o la parte más bien, que cierra esta novela. Quizá ahí podamos encontrar, quizá, algo de ese secreto, algo de esa confesión no dicha que se estructuró, se fue construyendo a partir de esas imágenes yuxtapuestas devenidas de diversas fuentes, como venimos viendo, sueños, recuerdos, imaginación. Estoy cansado. Pasé la noche escribiendo y ya debe ser muy tarde. Cordes, Esther y todo el mundo me frego. Pueden pensar lo que les dé la gana, lo que deben limitarse a pensar. La pared de enfrente empieza a quedar blanca y algunos ruidos recién despiertos llegan desde lejos. Lázaro no ha venido y es posible que no lo vea hasta mañana. A veces pienso que esta bestia es mejor que yo, que al fin de cuentas es él el poeta y el soñador. Yo soy un pobre hombre que se vuelve por las noches hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y fantásticas. Lázaro es un cretino, pero tiene fe, cree en algo. Sin embargo, ama la vida, y solo así es posible ser un poeta. Continúa un par de párrafos más, pero bueno, me interesaba compartirles ese último verso. Digo verso porque es una prosa completamente lírica, no sé si ustedes pueden percibir eso, ¿no? El último párrafo de la última parte del Pozo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ay, qué interesante. Y fíjate que esa también puede ser una reflexión que te surja al adentrarte en el pozo. Pero en términos del mundo real, Lázaro es su compañero de cuarto. ¿Sí? Es un compañero de cuarto que aparece mencionado y bueno, y él le dedica varios párrafos, ¿no? Eladio Linacero a prestigiar, digamos, de alguna manera a Lázaro, no le cae muy en gracia Eladio Linacero. Lázaro es
un personaje muy comprometido en términos políticos, es comunista y demás, entonces Eladio Linacero le critica todo eso a Lázaro, su compañero, pero al fin de cuentas, como leímos, percibimos recién, pone en duda, a lo mejor es él el poeta porque cree en algo, yo no, dice él, ¿no? Esa perspectiva, esa mirada existencialista de Onetti también es una característica de su obra, ¿no? Muchos autores han hablado acerca de esa mirada pesimista que tiene en sus textos. Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya, lo llamó que es, si no ha sido el primero, uno de los primeros existencialistas de la lengua castellana. Sí, pero bueno, volviendo a tu pregunta, Lázaro es su compañero de cuarto. Ahora, una vez que vos leas, ¿lo leíste al Pozo? Cuando empieces a leer, sería genial que lo leas, que tengas la experiencia de lectura. Puede que en algún momento te hagas esta pregunta, ¿no? Pero ¿es Eladio Linacero el que está hablando o es alguien imaginado por él? Esos son los vacíos y las incertidumbres que genera maravillosamente Onetti. Por favor. No hay otra preguntita o comentario. Así pasamos, si no, para una tumba sin nombre. Bueno, creo que sí les había mencionado, y si no se los digo ahora, El Pozo fue la primera novela de Onetti, sí, escrita, publicada más bien, 1939, y la segunda novela que vamos a trabajar se llama Para una tumba sin nombre, publicada 20 años después. Pero vamos a ver que hay muchos puntos de contacto, como ya les había adelantado en la parte introductoria de la conferencia. También posibilita pensar o reflexionar en la creación literaria, pero ya no desde el monólogo interior, hablo del Pozo, Eladio Linacero, sino desde una perspectiva dialogal. ¿De qué se trata Para una tumba sin nombre? Para reconstruir su argumento, reitero la idea que ya les había comentado, es casi indispensable hablar acerca de su estructura. Ludmer nos dice, Josefina Ludmer es una gran crítica y escritora argentina, le dedicó muchas reflexiones a Onetti, tiene un libro dedicado también a la prosa de Onetti. Dice que es un relato que se versa sobre cómo construir relatos. Piglia dice que Para una tumba sin nombre es un relato en potencia. Teresa Basile, quien ya les había mencionado en la parte introductoria, dice que es un texto cifrado. En definitiva, ¿qué une esas tres perspectivas? La idea de que es un relato no acabado y de que puede tener múltiples versiones. Entonces, en el argumento de Para una tumba sin nombre, nos encontramos con un relato que cuenta o intenta contar la historia de un funeral protagonizado por Jorge Malavia, un chivo que lleva atadito con una pata lastimada, vendada, Rita González, que es la supuesta mujer que está en el cajón, la difunta, y todo esto observado y visto por el doctor Díaz Grey, que es la voz narradora principal de Para una tumba sin nombre. Ese podría ser el principio del argumento, el principio de la trama, pero ¿qué sucede después? A lo largo de los 6 capítulos o partes que tiene esta novela, aparecen distintas versiones sobre lo acontecido a Rita González, la difunta. Y una de esas versiones la da el doctor Díaz Grey. Es decir, el personaje, voz narradora, adviertan ahí la multiplicidad de planos narrativos también. Se posiciona en el rol de narrador del relato que él mismo presenció. Luego, Jorge Malavia, que es quien llevaba al chivo vendado y lastimado, ¿no? Escoltaba el funeral de Rita González, da su versión de los hechos. 2 versiones. Y la tercera versión es la que da Tito, el compañero de cuarto, el amigo de Jorge Malavia. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera? Incertidumbre que nunca vamos a llegar a saber otra vez, ¿no? De ponernos en jaque y de no darnos respuestas absolutas, sino invitarnos a hacernos preguntas, característico de la literatura toda y especialmente de Onetti. Entonces, ante esas 3 versiones, nos encontramos en principio en la novela Para una tumba sin nombre. Al respecto, Basile dice que para poder comprenderla mejor, ella sugiere dividir, segmentar, seccionar la novela en 2 grandes bloques.
Los 3 primeros bloques, o los 3 primeros capítulos o partes, contarían en principio este funeral que yo les había comentado y culminarían con la tercera parte o capítulo en donde está la versión del doctor Díaz Grey, su versión de los hechos, lo que él puede reconstruir a partir de lo no dicho por Jorge Malavia, otra vez la idea del vacío, de la ausencia, del secreto, a lo acontecido a Rita González. Y los 3 últimos capítulos o 3 últimas partes vendrían a dar las versiones de Tito y de Jorge Malavia y de alguna manera a anular la versión que da el doctor Díaz Grey. Por eso se dice que en esta novela lo que pone de relieve también es la reflexión sobre la desarticulación o el socavamiento a la estética realista, porque en términos bien generales, el realismo vendría a pretender dar cuenta de una realidad, ¿verdad? A calcar la realidad. Bueno, en Para una tumba sin nombre, lo que se pone en relieve es esa imposibilidad. Hay versiones de los hechos. Pueden ser mentira o pueden ser verdad. Así como en El Pozo podemos pensar que el binomio realidad y ficción, ¿qué pertenece al mundo de los hechos reales? ¿Qué pertenece al mundo de la ficción? Este binomio nos sirve para pensar o estructurar la lectura de toda la novela. En Para una tumba sin nombre, el binomio que nos serviría para construir, si se quiere, alguna suerte de aproximación a su sentido, sería la verdad y la mentira. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Si existe una diferencia y cuál es también. ¿Sí? Son reflexiones a las que se invita. Como les decía hace un rato, a diferencia del Pozo, este es un texto que se construye de forma dialogal, como ustedes están escuchando, la versión de Díaz Grey, la versión de Tito y la versión de Jorge Malavia. Distintos planos narrativos, distintos narradores. De esta novela les he seleccionado solamente 2 citas. La primera es muy breve, tiene solamente 2 renglones y es el final de la parte 3, o sea, el final del texto, de la narración que construye Díaz Grey sobre lo acontecido a Rita González con la poquita información que le brinda Jorge Malavia, ¿sí? Porque eso también es súper importante y ya lo vamos a ver más en el capítulo 4, en la siguiente cita. No solamente se pone en juego distintas versiones de la historia, sino los distintos modos de construir la voz narradora, ¿sí? Entonces, al final de ese texto construido por el doctor Díaz Grey, dice, a partir de aquí, ya casi al final, la historia puede ser infinita y avanzar sin descanso. En vano hacia el epílogo, en el cementerio, que es lo primero que la había visto, ¿se acuerdan? Creo que faltan pocas palabras que puedan distribuirse así entre todas estas cosas y menciona un par de hipótesis acerca de cómo podría terminar esa historia. Insisto con esto, construyo una historia a partir de ausencias, a partir de vacíos, a partir de lo poco expresado y lo mucho observado en Jorge Malavia. Yo les había mencionado hace un par de segundos que no solamente se pone en juego la construcción de múltiples versiones de una realidad, sino cómo se construye el narrador. Y me parece que un requisito indispensable para construir ese narrador es la observación aguda. Veamos qué pasa en el capítulo 4. Les comento un poco antes de leerlo. En este capítulo lo que hace el doctor Díaz Grey es mostrarle a Jorge Malavia, se lo encuentra después de transcurrido, si mal no recuerdo, un año, lo invita a su casa, le dice que había escrito algo sobre Rita González y quería compartírselo. Entonces en su casa le entrega el relato y sucede esto. Veamos, capítulo 4. Ya había casi olvidado la historia de Rita y el chivo. Cuando lo vi entrar y poner la botella sobre la mesa, solo pude pensar en otra mujer. Está hablando el doctor Díaz Grey. En un recuerdo de 20 años, en una asquerosa sobreviviente. Pero él venía decidido, le importaba el tiempo, no el que pudiera perder o gastar aquella noche, sino el anterior, el que había separado de esta nuestra entrevista del último verano. Estaba decidido y resuelto a modificar a cualquier precio aquella otra noche de diciembre. Bebió de pie, hablando con impaciencia de cualquier cosa de las que yo le había deslizado para que se apoyara. Repito,
bebió de pie, hablando con impaciencia de cualquier cosa de las que yo le había deslizado para que se apoyara. Él ayuda a construir esa voz narradora y sabe que está contribuyendo a eso. Después, midiéndome, Jorge Malavia lo mide, se puso a cargar la pipa. Estaba eligiendo el camino más fácil o el más corto. No sabía aún que era posible sentarse y decir, no quiero esto o aquello de la vida, lo quiero todo, pero de manera perfecta y definitiva. Estoy resuelto a negarme a lo que ustedes, los adultos, aceptan y hasta desean. Yo soy de otra raza, yo no quiero volver a empezar nunca. Ni esto ni aquello, una cosa y otra, por turno, porque el turno es forzoso. Pero una sola cada cosa y para siempre, sin la cobardía de tener las espaldas cubiertas, sin la sórdida, escondida seguridad de que son posibles nuevos ensayos, de que los juicios pueden modificarse. Me llamo Jorge Malavia, no sucedió nada antes del día de mi nacimiento. Y si yo fuera mortal, nada podría suceder después de mí. Fíjense cómo el doctor Díaz Grey se posiciona en la voz de Jorge Malavia y reproduce de alguna manera lo que en teoría, en términos hipotéticos, estaría pensando y sintiendo Jorge Malavia. Digo, eh, hay ahí también algo de la reflexión acerca de cómo se construye un buen narrador. Puedo ver qué es lo que piensa el otro al punto de saber qué es hasta lo que siente. Pero no habló de nada de esto, Jorge Malavia. Lo hubiera escuchado y le habría dicho que sí. Usted debe recordar las últimas vacaciones. Empezó con una sonrisa de excusa, pero no excusándose a sí mismo. El encuentro en el cementerio y la noche en que anduvimos hablando. El cabrón de la pata de palo. El chivo y la mujer. Asentí. Bueno, me puse a adivinar cosas y las escribí. Ya lo tenía olvidado, pero me gusta que pueda leerlo y opinar. Es muy corto. Me puse a buscar en el escritorio mientras él callaba y trataba de hacerme sentir su silencio. Callaba y trataba de hacerme sentir su silencio. Unas pocas páginas, dije acercárselas. El insomnio, el aburrimiento y la incapacidad de participar en otra forma. Entonces miró el reloj. No tuvo más remedio que expresar su hostilidad. Él y yo sabíamos que iba a quedarse todo el tiempo que fuera necesario. Se sentó e introdujo en la luz la cara joven, un poco menos que el año pasado, endurecida por la voluntad, afeada apenas por un extraño miedo. Tomé el libro, pero lo dejé enseguida. ¿Se acuerdan que les había mencionado un paréntesis chiquito acerca de las construcciones de los personajes, ¿no? ¿Qué pasa con los personajes en la juventud? ¿Qué pasa con los personajes en la vida adulta? Hay un poco de eso también acá en la representación y construcción de Jorge Malavia que hace el doctor Díaz Grey, ¿sí? No es la misma cara del año pasado, dice, está endurecida por la voluntad, afeada apenas por un extraño miedo. Durante media hora lo miré leer lo que yo había escrito y fumar. Sabía que mis ojos lo molestaban, que le era difícil mantener la clausura de su rostro. No era el mismo muchacho de un año antes, pero yo no podía saber cómo estaba distinto, qué suciedades se habían incorporado en los 12 meses y si éstas durarían. Cuando terminó de leer, limpió la pipa y volvió a llenarla. Sin mirarme, pensativo y calculando con rapidez, como si yo no estuviera allí, pero me encontrara a punto de irrumpir. Después fue hasta la ventana, balanceando el cuerpo en cansancio de jinete, haciendo sonar las botas, flamantes recién lustradas, unas botas demasiado nuevas, en todo caso, para el disfraz campesino que usó aquellas vacaciones. Asomó la cabeza y le habló con cariño al caballo. Volvió lentamente hacia la luz de encima del escritorio, sonriendo, seguro de haber elegido bien o lo mejor posible. Es muy bueno eso, murmuró con seriedad, como si lo dijera a sí mismo, contento, un poco asombrado. Ya hay algo, pensé. Aprendió a tomarse en serio. Y no con la desesperación y el sentido de fatalidad de antes, sino tranquilamente,
sin intuir el ridículo y la propia miseria, casi como se toman en serio su padre y cualquiera de los hombres de la mesa de póker del Club Progreso. Me alegro, le dije, pero no importa que esté bien o mal. Ya le dije que solo buscaba adivinar cosas. Las adivinó. Todo fue así, solo que tal vez no estuviera muy seguro del tipo de mentira que era conveniente usar para destruir aquel pasado. Les había mencionado en un inicio que las palabras verdad y mentira aparecen en reiteradas ocasiones en esta novela en particular. Todo el tiempo se pone en juego qué es la verdad y qué es la mentira, si es que existiera. Hubo un hombre que inventó el cuento para viajeros, otro que agregó el detalle del chivo, absurdo pero eficaz. Y es cierto que ella pasó del oído al amor, pero el chivo fue al principio una humillación impuesta y que después lo defendió de cualquier manera, de todas las maneras necesarias a lo largo de mudanzas, de hombres, de ayunos, de resoluciones suicidas. Está hablando de Rita y cómo cuidaba a ese chivo, a ese animal. Como se defiende el objeto de amor, es decir, lo único que uno tiene. Porque si tenemos algo más, por poco que sea, hay que inventar otro nombre, menos ambicioso, su objeto de amor. La corriente es una sola y no podemos saber cuál y cuánto es el amor que va hacia él y cuál y cuánto el que extrañamos de él. Y también es cierto que lo hizo por el chivo, para tener el dinero que le permitiera protegerlo. Yo hubiera podido, con poco sacrificio, darle ese dinero. Se excusa, porque en la versión de Díaz Grey, Rita se prostituía para alimentar ese chivo, pero se prostituía a costa de un tal Ambrosio, personaje inventado por el doctor Díaz Grey. Acá Jorge que dice, no, Ambrosio no existió, yo le podría haber dado ese dinero, ¿no? Adviertan cómo va tergiversando, cambiando la versión de Díaz Grey a su conveniencia, ¿no? Esto también tiene que ver con la construcción del narrador. Cada narrador construye su versión de los hechos de acuerdo a sus intereses particulares y a la representación que quiere generar en el otro de sí mismo. Pero preferí convertirme en el hombre cuya cara, según usted, yo deseaba conocer, el hombre de turno, condenado al anonimato, que le esperaba en la pieza. Pero desapareció. No lo vi nunca. Me tocó sustituirlo sin conocerlo. Así que yo pasé a ser el hombre de turno y algo más. Era yo el tipo que esperaba en alguna de las mugrientas habitaciones que ocupábamos sucesivamente, arrastrados o expulsados por el chivo. Pero necesité algo distinto, algo más, y lo tuve. Aquel fue un año, o casi, de apoyar y refregar el lomo en eso que llaman abyección. Un año de no pisar la facultad, adviertan las características y cómo se va perfilando también este personaje. De reírme a solas pensando en la visita posible, imposible, sorpresiva de mi padre, imaginándolo entrar en uno u otro de los cubos hediondos que fuimos habitando, verlo y sentirlo por una vez, incapaz de un comentario ordenado gramaticalmente, con puntos y aparte, con los paréntesis que él indicaba alzando una mano y una ceja. Porque además, durante todo aquel año en el que lo estafé, fui el hijo corresponsal perfecto. No perdí un tren, como dicen en casa, mugriento, sudando esa mezcla de odio y angustia que ennegrece la piel como ningún abandono, como ningún trabajo frío y emporcado. Les escribí mi carta cada semana. Y aquella vez, sí, aquella vez, aquel año, mis cartas parecían copiadas de un epistolario para hijos ausentes y amantes. Volví a leerla. Me mostró los dientes, dice el doctor Díaz Grey, interrumpida por la fatiga o la desconfianza, y sirvió de beber. 2, pensé. Segunda observación que hace Díaz Grey como narrador y como lector del narrador que está construyendo sobre sí mismo Jorge Malavia. La segunda suciedad es que se le ha muerto la pasión de rebeldía y trata de sustituirla con cinismo, con lo que está al alcance de cualquier hombre concluido. Tal vez lo hizo sospechar el asentimiento de mi cabeza, mi silencio, mi mirada. Fue otra vez a conversar con el caballo desde la ventana y regresó con aire de cansancio y sueño. Regresó también rejuvenecido, casi exactamente en un año, pero esto duró poco.
porque yo había aprendido a manejarlo. Entonces todo está bien, dije. Recogí mis páginas adivinatorias y le sonreí con cariño y orgullo. Después se encontró con usted, o usted provocó el encuentro. Vivieron un tiempo juntos, ella se enfermó, Rita González se enfermó, y vino a morir a Santa María. Solo faltaría escribir el final, pero esto es más fácil, en un sentido, porque lo conozco, el velorio y el entierro. Es decir, el final de la versión del Dr. Díaz Grey es el comienzo de la novela construida por la voz narradora creada por Juan Carlos Onetti. Sí, pero no, repuso enseguida, ardiente, un poco triunfal, como si yo lo hubiera ofendido sin querer. Nadie, y yo mucho menos, podría reprocharle que alargara el silencio para lograr un efecto, no tan simple porque la mujer que enterramos aquel año, ya no era el año pasado, sino cualquiera, remoto, inubicable. La mujer muerta que descansa en paz en el cementerio de Santa María no se llama Rita. Me moví en el sillón y lo miré asombrado y estúpido. Tal vez lo haya convencido. ¿De veras? Entonces no entiendo nada o me falta entender mucho. Fíjense, no, tal vez lo haya convencido, dice Díaz Grey. Como Díaz Grey va empujando de alguna manera, sutilmente, sutil y delicadamente, a que Jorge construya una versión que Díaz Grey quiere escuchar. No. Pero eso es fácil de adivinar. Sonreímos como por encima de un secreto, otra vez secreto. Vacilé un rato. Él tenía que suponer mi facilidad para averiguar el nombre de la mujer que ayudé a enterrar. No era Rita, repitió con solemnidad, todavía sonriéndome. Era una parienta, una prima, no una de las fabulosas, como usted dice, parientas de Villortúzar, sino una palpable y visible, audible, le doy mi palabra, que fue desde aquí, desde Santa María, otra mujer y casi otra historia, porque si tuvo antes de llegar a Buenos Aires su historia personal, la perdió a los 5 minutos de entrar en la posilga donde estaban Rita y el chivo, y donde yo era el hombre de turno cara al techo en la cama. Quiero decir que esta mujer sin nombre desplazó a Rita, se convirtió en ella, se apropió de lo que hay de más importante en su relato adivinado, del amor y la esclavitud por el cabrón. Ah, dije, tal vez me sea posible volver a entender. Déjeme empezar de nuevo. Pregunté y lo vi vacilar y mentir. Mantenerse en la mentira primera, mostrarse incapaz de protegerla con otra. ¿Cómo me dijo que se llama la prima, la sustituta, la difunta? Solo le dije que no tenía nombre, no era nadie, era Rita. Rita acertó del chivo, de mí, de la miseria. Creo que le va bien, pero no podría haberlo hecho, estoy seguro, si no hubiera aparecido alguien, otra mujer, para suplantarla en relación al animal. Bueno, déjeme volver un poco para atrás para liquidar definitivamente la historia. Todo lo que le conté hace un año era verdad, menos claro, lo que permití que creyera, el malentendido que quise mantener. Yo quise mentir y quiero sostener esa mentira. Aquella noche le hablé de la piedad y era cierto, tan intensa esa piedad que logró dos cosas increíbles. Primero, que yo me encargara del entierro de la mujer y la velara como principal y único deudo, es decir, que la piedad que sentí por Rita en el casi año de abyección, fue bastante para transformar en Rita a la segunda mujer. Y aunque no solo la piedad, sino todo el sentimiento por Rita había muerto desde tiempo atrás, bastó enterarme de que esta, la prima, se estaba muriendo para que yo corriera a dar satisfacción a la piedad resucitada. ¿Se entiende? No olvide la existencia del cabrón. No olvide que la segunda Rita, cuando comprendió que ya no podía protegerlo, que iba a morir, se lo trajo a Santa María, lo trajo al pueblo natal. El país de la infancia, donde todo es más fácil y los finales son felices. Hizo lo que hubiera hecho Rita, estoy seguro, si no aparece alguien para redimirla con su sacrificio de la esclavitud. Era pues Rita, no la vi morir, pero durante todo el tiempo del velorio, aquella cara flaca, estupefacta y tiesa fue la cara de Rita, y yo pude librarme de mi piedad exasperándola hasta agotarla. Y tal vez ya no tuviera piedad que gastar cuando recorrí
a pie Santa María con el chivo rengo siguiendo el coche fúnebre. Tal vez solo estuviera enfermo de sueño, histérico, ansioso de expiación y ridículo para exhibir un odio que poco tenía que ver con el odio antiguo, el que había hecho nacer en mí la piedad por Rita, porque aquel año en que viví con ella, o viéndola todas las noches antes de que viviéramos juntos, la piedad, como sucede siempre, llegó a mostrarse inútil, se pudrió, y salieron de ella odios como gusanos. Empecé a sentir o saber que todos nosotros, usted, yo y los demás, éramos responsables de aquello, del casamiento de ella con el chivo, de la pareja que maniobraba con torpeza entre las columnas de gente que salían de la estación. Todos nosotros culpables, y ya sin razonar, sin que la evidencia me viniera, el razonamiento pudiera ser alterada por él, culpables. Todos los habitantes del mundo, por haber nacido y ser contemporáneos de aquella monstruosidad, aquella tristeza, una mujer en una estación con un chivo pidiendo limosna para poder mantenerlo. Entonces odié a todo el mundo, a todos nosotros. Y la segunda cosa increíble que logró la piedad fue que yo la obligara a hacer a Rita lo que ninguno de los hombres de turno pudo, porque los culpables éramos todos nosotros, sin excluirla a ella, y ella el ser más próximo a mi odio. Esto había durado un mes, apenas hasta que vino la prima para sustituirla, por lo menos en la morbosa esclavitud del chivo, y ella, Rita, desapareció. Ahora que lo importante de aquel periodo, el de la conciencia y el placer de mi abyección, el formado por los días, noches, en que Rita salía a buscar hombres y regresaba con dinero bastante para mantenernos por una semana los tres, el chivo, ella y yo, no puede ser explicado. Y si por un milagro llegara a explicármelo, creí haber estado cerca varias veces durante la soledad del velorio. Sería también inútil porque nadie ha hecho el aprendizaje indispensable para entender. No supe y no sé aún qué era lo importante, pero lo simbolizaba esto, le daba origen esto, quedarme tirado en la cama fumando esperándola, no solo como los otros, sino acompañado por el chivo, mirarle los ojos, amarillos e impasibles, olerlo y confundir su olor con el mío, lograr un recuerdo ilusorio con la eternidad impersonal que él representaba, hablarle con palabras simples del sentido de nuestra soledad, de nuestra espera, verlo agigantarse y blanquear en la sombra, en la habitación de techo bajo, en la noche aparte, exclusiva, que desciende cada noche para los miserables. Oímos a la vez los cascos impacientes o asustados del caballo en la vereda. Jorge se levantó, pero no fue enseguida a mirar por la ventana. Teníamos, hoy también, esta noche amable de esencia inasible, vagamente excitante, cargada de claves y situaciones que no coinciden. Esta dulce y conocida noche tramposa que desciende para los tontos. Bueno, dijo sonriendo, el pelo oscuro le tocaba la sien. Chupaba velozmente, sin convicción, la pipa mal encendida. Se alzó los breches, movió las piernas en las botas. Había algo que corregir y creo que lo hice. Había mucho que agregar y lo hizo, contesté. Pero no corrigió nada, la mujer es la misma, de todos modos. Usted veló a Rita y enterró a Rita, y sobre todo también enterró el chivo. Como quiera, tenía el remordimiento de haberle hecho creer en una historia perfecta, haberle permitido creer que la historia que empecé a contarle en aquellas vacaciones obtuvo su final perfecto. Eso nunca sucede. Si se pone a pensar, verá que todo falla por eso y solo por eso. De modo que corregí y agregué la prostitución de Rita en beneficio mío y del cabrón. Un agregado que, en cierto modo, también modifica la historia. No creo que la modifique, dije. Por lo menos para mí y para estas páginas. Diría estoy improvisando, que refuerza lo patético de la historia. La hace más fácil de ser comprendida por los demás, por todos nosotros. Y en cuanto a la prima sustituta, el caballo volvió a patear y llenó los ecos de la plaza desierta. 3, pensé. La tercera suciedad. Consiste en el pecado adulto de creer a posteriori que los actos sin remedio necesitan nuestro permiso. Miró por la ventana y habló con voz de tropero, aguda, a la bestia, la noche y el camino. Pero parece que ya no se puede, dijo de vuelta, ajustándose el cinturón. Santa María es una ciudad y que refuerza lo patético de la historia, la hace más fácil de ser comprendida por los demás, por todos nosotros. Y en cuanto a la prima sustituta,
y se va. Secreto, intriga, misterio, ausencias, vacíos sin resolver para poder construir una sola versión de los hechos, ¿sí? Este capítulo me interesaba, no está completo, es bastante extenso, pero por lo menos ese fragmento poder compartirles porque, como les decía antes, se pone en juego cómo se construye una narración y cómo se construye la voz narradora, desde dónde decidir contar los hechos que se narran, cómo hacerlo. Hay otras cuestiones que aparecieron mencionadas en este breve, extenso fragmento que leímos, que es, por ejemplo, Santa María. Santa María es el lugar donde acontecen los hechos. Y vieron que ustedes habían leído en la primera cita, extraída de la novela La vida breve. Bueno, en La vida breve se origina este espacio mítico, bien conocido en la literatura onetiana, que es Santa María, ¿no? Aparece en otras novelas, por ejemplo en esta Para una tumba sin nombre. Y el doctor Díaz Grey también es un personaje que está en La vida breve y aparece también en otros cuentos. Digo, también como por ahí clave de lectura, si ustedes se acercan a la lectura de Onetti van a encontrar que hay personajes que se reiteran, que no cumplen los mismos roles, no tienen las mismas características, pero aparecen en diversas obras, ¿no? Es como que construye a partir del diálogo también su literatura. Entonces, cerrando un poco. Tenemos dos novelas de Juan Carlos Onetti, las dos nos posibilitan, nos invitan o suscitan la reflexión sobre la poiesis, sobre la creación literaria, a partir de lo no dicho, a partir del vacío, a partir de la ausencia. Entretejen historias, en el caso del Pozo, una yuxtaposición de imágenes e historias devenidas de distintas fuentes posibilitan pensar, o más bien son lícitas de pensarse, bajo el binomio realidad y ficción, mientras que en la novela Para una tumba sin nombre que acabamos de leer y comentar, se construyen múltiples versiones de un relato y se pone en juego con ello la idea o la reflexión sobre el cómo construir una historia, cómo se construye el narrador de esa historia, teniendo como clave el binomio la verdad y la mentira. No solamente por ser palabras que aparecen de forma reiterada en esta última novela, sino porque tienen que ver con el discurso literario. Podríamos preguntarnos, ¿el discurso literario se construye a partir de qué verdad o a partir de qué mentira? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuáles son los límites, si es que existen? ¿O simplemente tenemos múltiples versiones sin una resolución o un final efectivamente concluido? Bueno, ¿qué nos queda un poco en el tintero? No les leí la cita de María Negroni, se las leo ahora cortita, porque les había comentado que en este ensayo de la autora argentina hay una entrevista apócrifa a Macedonio Fernández, y tiene que ver con lo que venimos conversando, ¿no? Leer la versión o ser partícipe de algunos hechos que susciten una historia. Pienso en el doctor Díaz Grey, lo poco que él vio, lo poco que oyó, lo mucho que observó más bien en Jorge Malavi, en su actitud y demás, como ustedes acaban de ver en este fragmento de la parte 4, posibilitó que él escribiera. Entonces, cuando María Negroni le pregunta en entrevista a Macedonio Fernández, ¿cuál sería para usted hoy en día el papel del lector? Macedonio le contesta: irse del libro que está leyendo. Agrego yo: irse de lo que está observando, irse de lo que inmediatamente le dicen sus sentidos. ¿A dónde? Irse a escribir. Una literatura que es capaz de generar literatura y construirse en diálogo con otros textos, ¿no? Me parece que esa es otra reflexión que puede suscitar la lectura de Para una tumba sin nombre. Y por último, y ya con esto cierro, hay un término que utilizaba Macedonio para referir a la creación literaria, y era el velarte. En este librito, en donde él expone teorías metafísicas, teorías biológicas y teorías literarias, dice lo siguiente acerca del arte, y puede pensarse, por supuesto, acerca de la literatura.
En arte, mayor confianza merecen las obras de duda de arte que las de certidumbre de arte. Mayor confianza ofrecen las obras de duda de arte que las de certidumbre de arte. Creo que eso es lo maravilloso que tiene Onetti. Llamarnos a pensar, llamarnos a dudar, incitarnos a la lectura, incitarnos también a la escritura, por lo menos desde mi experiencia, cuando me encontré en el mundo onettiano, ingenuamente quise salir corriendo a escribir porque es tremenda la prosa que tiene, ustedes acaban de escucharla y seguramente ya la leyeron, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado acercarse al mundo onettiano, sobre todo si es que es la primera vez, y si no, bueno, que haya sido un placentero el momento de lectura. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Vi que hablas mucho de la nouvelle. ¿Podrías acotar un poco el concepto de nouvelle con relación a la novela que se nos puede escapar un poco? Ah, bien, bien, bien. Porque Bueno, nouvelle es una palabra francesa ajá, y sí. en principio como que nos lleva a una pequeña novela. Ujú, Sería un poquito, ¿no? Lo que uno se queda, así es. pero seguro que hay más. Bien, 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 bien. Gracias por la pregunta. Fíjense que el título en donde están reunidas las novelas de Juan Carlos Bonetti, la edición de Eterna Cadencia, dice, bueno, acá hay un sticker justo, pero dice novelas breves, ¿no? Y no es, como les había mencionado en un principio, la extensión, el principal criterio con el que se define la novela en sí, porque tendríamos que preguntarnos cuál es la extensión de un cuento y cuál es la extensión que tiene que tener una novela. Y sabemos que no hay regla en ese sentido, ¿no? Ricardo Piglia menciona en este librito en Teoría de la Prosa el aporte que hace Gilles Deleuze respecto de la novela y dice que como criterio definitorio o exclusivo de este género literario es el secreto, lo no dicho, lo ausente. ¿Sí? No es como en el policial, que hay un enigma que se tiene que resolver, sino que es un secreto, una ausencia que permanece desde el principio hasta el final y posibilita que se vaya armando la trama de una historia. Eso es lo que nos dice Gilles Deleuze respecto a la nouvelle. Entonces, como característica privativa de este género, la idea del secreto. Y Auerbach aporta que el secreto no está en la trama, no está en los argumentos, sino en la voz narradora. Y creo que esto se ve claramente, se puede interpretar, digo, construir el sentido en la novela que acabamos de comentar y leer, ¿no? En Para una tumba sin nombre. Jorge tiene un secreto, no lo va a develar. Díaz Grey también intenta construir un secreto a partir de lo poquito que ve o lo mucho que observa, lo mucho que percibe. Y la versión de Tito, que no la conocemos, queda ahí para que ustedes lean latente en suspenso, también tiene su secreto. No vamos a llegar a conocer nunca, porque tampoco es el objetivo encontrar el secreto, ¿no? El objetivo del lector, sino disfrutar de ese vacío, ¿no? Entonces, secreto y secreto posicionado en la voz narradora serían como dos indicios que posibilitarían construir acercarse a la definición del género nouvelle. Yo quiero hacer dos preguntitas. Bueno, ¿Sí? Bueno, convengamos dentro del boom latinoamericano, creo que Onetti debe haber sido el autor más criticado y más alabado, ¿no? Tuvo severos críticos y tuvieron fanáticos seguidores. Pero digamos, los críticos dicen que él es un escritor de la decadencia humana, así le pusieron. Quizás porque mucho de la obra de él está dentro de la densidad, ¿no? Ahora, vos ves que él es una persona, a pesar de todas estas críticas que le hicieron, vos lo ves positivo, es un escritor positivo. Esa es una pregunta. ¿en qué sentido positivo? Claro, que ve a la humanidad de forma positiva, a pesar de que los críticos decían que siempre veía la parte más decadente
de la humanidad. Habría que preguntarse si son excluyentes lo negativo y lo positivo. Me parece que, digo, desde una perspectiva personal, constituyen una visión más completa, ¿no? Relevar lo positivo, lo negativo. Es cierto esto que me dice de que se relevó y se criticó mucho. Onetti no tenía esta predilección por los personajes no sórdidos, los ambientes oscuros, las prostitutas, los cafizos, ¿no? El delincuente y demás, pero eso también forma parte de la vida, ¿no? Y todo eso se suple con una escritura y una lírica impresionante, no, una escritura impecable en todo sentido. Vamos a la segunda pregunta. Vos sabés que Onetti no es un autor lineal. Te digo más, hasta diría yo que él es un enemigo de la linealidad, ¿no? Eso podríamos decir que está dentro del realismo mágico. Onetti escapa a cualquier género. No, yo no lo pondría dentro del realismo mágico, porque la no linealidad puede presentarse en cualquier género. No sé, pienso en ciencia ficción, pienso en fantástico. No, lo que El tiene... Babito que mezcla tiempo, mezcla sí, personajes, hay saltos mezcla temporales, historia. hay mezcla voces narradoras, pero no, para mí Onetti es inclasificable en cuanto a género literario y por eso me gusta más, porque es igual que este señor Macedonio Fernández. No, bajo ningún género, ni realismo mágico, no. Yo por lo menos no lo leería bajo la perspectiva de un género literario. Okay, okay. Bueno, si no hay ningún comentario, les agradezco nuevamente por estar acá, espero que les haya gustado y que lean Onetti. Siempre con el micrófono así sale grabado, ¿no? Convoco a Aníbal Díaz Garginal, escritor uruguayo, residente en Salta, para que entregue un reconocimiento muy sencillo a la, bueno, mínimo ante la generosidad de esta hermosa expositora. Así que... Bueno, te agradezco la conferencia que nos ha abierto un nuevo horizonte. Y en nombre de Ana María y de todo el grupo cultural que dirige ella, el cual tengo la suerte de estar, también de formar parte, te agradecemos con este diploma. Muchas gracias.